El frío de enero mordía los huesos del hombre que una vez había sido rey. Carlos Estuardo caminaba por los salones vacíos del castillo de Saint-Germain, sus pasos resonando como ecos de un poder que ya no existía. Las paredes desnudas le devolvían el reflejo de su propia ruina, un monarca sin corona, un soberano sin reino. Sus ropas, antes de seda y terciopelo, ahora eran de lana tosca remendada. El oro que había adornado sus dedos había desaparecido, vendido pieza por pieza para comprar pan y refugio. La barba crecía descuidada sobre un rostro demacrado por años de humillación y exilio. La habitación donde dormía era pequeña y húmeda. El colchón de paja le recordaba cada noche lo lejos que había caído desde los lechos reales de Whitehall. Las ventanas sin vidrios dejaban pasar el viento helado que atravesaba sus huesos como dagas de hielo. Su séquito se había reducido a un puñado de leales empobrecidos. Los grandes nobles que una vez llenaban su corte ahora esquivaban su mirada cuando se cruzaban en los pasillos de palacio ajenos. La caridad ajena se había convertido en su único sustento. El silencio era lo peor. Ya no había fanfarrias que anunciaran su llegada. No había súbditos que se inclinaran a su paso. No había consejos de Estado, ni decretos que firmar, ni ejércitos que comandar. Solo el eco de sus propios pasos en salones vacíos. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la impotencia. Estas mismas manos habían empuñado cetros y firmado tratados. Ahora mendigaban monedas y escribían cartas desesperadas a parientes que tardaban en responder. La comida llegaba fría y escasa. El vino había sido reemplazado por agua turbia. Los criados lo servían con desgana, sin las reverencias que había conocido desde niño. Cada bocado le sabía a ceniza, cada sorbo a derrota. Por las noches, cuando el sueño no llegaba, Carlos miraba por la ventana las estrellas que una vez había considerado sus súbditas celestiales. Ahora parecían burlarse de él desde su altura inalcanzable. Sus enemigos controlaban todo lo que una vez fue suyo. Oliver Cromwell gobernaba Inglaterra con mano de hierro, mientras él vagaba por Europa como un fantasma de la realeza. El Parlamento había declarado muerta la monarquía y con ella, aparentemente, su propio destino. La humillación más profunda llegaba en las audiencias con otros monarcas. Luis XIV de Francia lo recibía con cortesía fría, como quien recibe a un mendigo noble. Las migajas de ayuda llegaban acompañadas de condescendencia apenas disimulada. Su reflejo en los espejos empañados le mostraba a un hombre envejecido antes de tiempo. Los ojos que una vez brillaron con la confianza del poder divino ahora se hundían en cuencas oscuras, cargadas de resentimiento y sed de venganza. Los recuerdos de su padre ejecutado lo perseguían cada noche. La imagen del hacha cayendo sobre el cuello real se repetía en sus pesadillas como una maldición que no encontraba descanso. El dolor físico del hambre y el frío se mezclaba con el dolor emocional del desprecio. Cada día que pasaba en el exilio era una pequeña muerte, una erosión lenta de todo lo que había definido su existencia. Sus cartas a generales leales quedaban sin respuesta. Sus llamados a la rebelión caían en oídos sordos. Inglaterra parecía haber olvidado que alguna vez tuvo reyes, que alguna vez él había sido su príncipe heredero. La soledad era un compañero constante. Los cortesanos que antes competían por su atención ahora evitaban asociarse con un perdedor. Las mujeres que una vez coquetearon con el poder real ahora lo miraban con lástima o indiferencia. Cada amanecer traía la misma pregunta cruel. ¿Cómo había llegado hasta aquí el hijo de un rey ungido por Dios?
Como un príncipe nacido en la púrpura había terminado mendigando refugio en palacios ajenos. ¿Qué cadena de eventos había transformado al heredero del trono más poderoso de Europa en este espectro hambriento que vagaba por cortes extranjeras, cargando solo con la memoria de una grandeza perdida y la promesa de una vengança que parecia impossível? Se esta história te interessou, não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar like. Diz de qual cidade você está nos assistindo. Seguimos. El 29 de maio de 1630, os canhões do castillo de Windsor rugieron para anunciar el nascimento del príncipe Carlos Estuardo. Inglaterra celebraba la llegada del heredero que aseguraría la continuidad de una dinastía que se creía elegida por Dios mismo. El mundo en el que nació Carlos era un tablero de ajedrez político donde cada movimiento podía desencadenar guerras. Francia y España luchaban por la hegemonía europea. El Sacro Imperio Romano se desangraba en la Guerra de los 30 años. Inglaterra navegaba entre alianzas cambiantes, buscando expandir su poder naval y comercial. La Inglaterra de los Estuardo era un reino en tensión. Los católicos conspiraban en las sombras, los puritanos predicaban reformas radicales, los nobles defendían privilegios ancestrales. El Parlamento reclamaba mayor poder frente a la corona. Carlos I, su padre, gobernaba convencido de que los reyes respondían solo ante Dios. Esta creencia lo enfrentaba constantemente con el Parlamento inglés, que controlaba los impuestos y exigía voz en las decisiones reales. La fricción entre corona y parlamento crecía cada año como una herida que no sanaba. El joven príncipe Carlos creció rodeado de lujo y ceremonia. Tutores franceses le enseñaron literatura y filosofía. Maestros de armas le instruyeron en esgrima y equitación. Cortesanos le explicaron las complejidades de la diplomacia europea. Su educación incluía lecciones sobre el derecho divino de los reyes. Carlos aprendió que su sangre real lo convertía en representante de Dios en la tierra. Esta doctrina se grabó profundamente en su mente juvenil, creando una confianza que parecía inquebrantable. La corte de Whitehall era un universo de intrigas donde cada sonrisa escondía cálculos políticos. Carlos observó cómo su padre maniobraba entre facciones rivales, aprendiendo las primeras lecciones sobre supervivencia política en un ambiente donde la traición acechaba detrás de cada cortina de seda. En 1641, cuando Carlos tenía 11 años, la crisis política explotó. El Parlamento irlandés se rebeló contra el dominio inglés. La masacre de colonos protestantes en Ulster escandalizó a Inglaterra. Carlos I necesitaba dinero para sofocar la rebelión, pero el Parlamento inglés se negó a concederlo sin contrapartidas políticas. La situación se deterioró rápidamente. El Parlamento arrestó al conde de Strafford, principal consejero del rey. Carlos I intentó arrestar a 5 miembros del Parlamento, pero estos escaparon. La confianza entre corona y Parlamento se rompió definitivamente. El joven príncipe presenció el momento en que su padre abandonó Londres en enero de 1642. La familia real se dirigió al norte buscando apoyo militar. Carlos entendió que su mundo de privilegios y certezas se desmoronaba bajo sus pies. La guerra civil inglesa estalló oficialmente cuando Carlos I levantó su estandarte real en Nottingham el 22 de agosto de 1642. Inglaterra se dividió entre partidarios del rey y seguidores del Parlamento. Familias se fracturaron. Amigos se convirtieron en enemigos mortales. Los primeros combates favorecieron a las fuerzas reales. Carlos I ganó la batalla de Edgehill en octubre de 1642. El camino hacia Londres parecía abierto. El joven príncipe
Carlos creyó que la victoria sería rápida y la autoridad real se restauraría pronto. Sin embargo, la guerra se prolongó. Oliver Cromwell organizó la caballería parlamentaria con disciplina férrea. El nuevo ejército modelo transformó a campesinos en soldados profesionales. Las fuerzas parlamentarias mejoraron su organización y efectividad militar. En 1645, con apenas 15 años, Carlos recibió su primera responsabilidad militar real. Su padre lo nombró comandante nominal de las fuerzas realistas en el oeste de Inglaterra. Era una carga inmensa para un adolescente, pero también una oportunidad de demostrar su valor. La derrota realista en la batalla de Naseby en junio de 1645 marcó el principio del fin. El ejército del rey fue destruido. Carlos I perdió su correspondencia privada, que reveló negociaciones secretas con extranjeros. La causa real parecía perdida. El joven Carlos experimentó su primera huida desesperada. Las fuerzas parlamentarias avanzaban sobre sus posiciones en el oeste. Sus consejeros le aconsejaron escapar al continente antes de ser capturado. La decisión de abandonar Inglaterra fue desgarradora. En abril de 1646, Carlos Estuardo abordó un barco en Falmouth rumbo a las islas Scilly. Era su primer exilio, el comienzo de una educación brutal en la traición, la supervivencia y la venganza. El príncipe, que había creído en su derecho divino, descubría que Dios no siempre protege a sus ungidos. Desde las islas, Carlos observó el colapso final de la causa realista. Su padre se rindió a los escoceses esperando un trato honorable. El joven príncipe intuyó que esta rendición sería el primer paso hacia una tragedia mayor. Su llegada a Francia como refugiado político marcó el fin de su juventud dorada. A los 16 años, Carlos había perdido su reino, su hogar y sus certezas, pero había ganado algo más valioso: la comprensión de que el poder se conquista, se mantiene y se recupera solo con astucia, determinación y, cuando es necesario, venganza implacable. El 30 de enero de 1649, el hacha del verdugo cayó sobre el cuello de Carlos I. En Francia, el príncipe Carlos rasgó sus vestiduras al recibir la noticia. A los 18 años se proclamó Carlos II, rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Pero era un monarca sin reino, un soberano cuya corona existía solo en su propia mente. El regicidio escandalizó a las monarquías europeas. Luis XIV de Francia, apenas un niño, recibió al joven rey exiliado con la pompa debida a un soberano legítimo. Sin embargo, la ayuda francesa llegaba con condiciones. Carlos debía convertirse al catolicismo y subordinar la política inglesa a los intereses franceses. La negativa de Carlos a renunciar al protestantismo le costó el apoyo francés. Su primera lección política fue brutal. Incluso los aliados imponen precios imposibles de pagar. La supervivencia requería flexibilidad, pero ciertos principios no podían sacrificarse sin perder la identidad misma. Escocia le ofreció una oportunidad inesperada. Los escoceses habían apoyado al Parlamento inglés contra Carlos I, pero la ejecución del rey los horrorizó. Reconocieron a Carlos II como soberano legítimo, pero exigían que firmara el Covenant, un documento que establecía el presbiterianismo como religión oficial. Carlos aceptó las condiciones escocesas con repugnancia. El Covenant contradecía sus creencias anglicanas, pero le ofrecía la primera oportunidad real de recuperar su trono. La política de supervivencia a veces requería
traicionar las propias convicciones. En junio de 1650, Carlos desembarcó en Escocia. Su coronación en Scone, el 1 de enero de 1651, fue una ceremonia austera, muy diferente de las coronaciones estuardos anteriores. Los presbiteranos escoceses lo trataban más como un prisionero que como un rey. Oliver Cromwell respondió a la coronación escocesa con furia militar. El Lord Protector de Inglaterra cruzó la frontera con un ejército de veteranos curtidos en batallas. Para Cromwell, Carlos II representaba todo lo que había combatido: la tiranía real, el catolicismo encubierto, la traición a la Commonwealth. La primera traición llegó antes de la primera batalla. El duque de Hamilton, supuesto aliado de Carlos, mantenía correspondencia secreta con agentes cromwellianos. Los escoceses estaban divididos entre presbiterianos radicales y moderados realistas. La desconfianza mutual debilitaba el ejército antes del primer enfrentamiento. Carlos intentó demostrar valor personal en los combates preliminares. Lideró cargas de caballería con temeridad suicida, buscando inspirar a tropas que dudaban de su compromiso. Sus oficiales lo consideraban valiente pero inexperto, un joven que confundía coraje con estrategia. La batalla decisiva llegó en Worcester el 3 de septiembre de 1651. Cromwell atacó con superioridad numérica abrumadora. Las fuerzas escocesas se desmoronaron bajo el asalto coordinado de veteranos parlamentarios. Carlos luchó desesperadamente, pero la derrota era inevitable. La retirada se convirtió en masacre. Miles de escoceses murieron o fueron capturados. Carlos escapó por milagro, su caballo atravesando las líneas enemigas mientras las balas silbaban a su alrededor. La lección era clara: el valor individual no compensaba la inferioridad militar. Lo que siguió fue una de las huidas más extraordinarias de la historia. Con un precio de 1000 libras sobre su cabeza, Carlos vagó por Inglaterra durante 6 semanas. Campesinos católicos arriesgaron sus vidas para protegerlo. La red de leales demostró que la causa real aún tenía defensores dispuestos a morir, y por ella. El episodio del roble real se convirtió en leyenda. Carlos se escondió entre las ramas del árbol mientras soldados cromwellianos registraban el bosque directamente debajo. Durante horas permaneció inmóvil, observando a sus perseguidores buscar al rey que tenían a pocos metros de distancia. La humillación de disfrazarse como sirviente marcó profundamente a Carlos. Cortó su cabello real, tiñó su piel y adoptó el acento de un campesino. Ver cómo las clases bajas vivían le enseñó lecciones sobre el pueblo que ningún tutor cortesano podría haberle proporcionado. Jane Lane, una joven católica, arriesgó su reputación y vida ayudándolo a escapar. Carlos cabalgó detrás de ella como su sirviente durante días, aprendiendo que la lealtad podía encontrarse en los lugares más inesperados. Esta experiencia sembró en él una gratitud duradera hacia quienes arriesgaron todo por la corona. El puerto de Brighton le ofreció la última oportunidad de escape. Un capitán católico aceptó transportarlo a Francia a cambio de una suma que Carlos no podía pagar inmediatamente. La promesa de recompensas futuras mantuvo viva la esperanza cuando el presente ofrecía solo desesperación. Su llegada a Francia como fugitivo fue diferente de su primer exilio. Ya no era el príncipe ingenuo que creía en el derecho divino automático. La derrota en Worcester había templado su carácter como el hierro se templa en el fuego. El joven que regresaba conocía el sabor de la traición y el precio de la supervivencia. Los años siguientes fueron una educación brutal en diplomacia europea. Carlos vagó entre Francia, España, Alemania y los Países Bajos,
aprendiendo idiomas, costumbres y las crueles realidades del poder internacional. Cada corte le enseñaba nuevas lecciones sobre manipulación y supervivencia. La primera consecuencia duradera de Worcester fue la comprensión de que la fuerza bruta no bastaría para recuperar el trono. Carlos necesitaría astucia, paciencia y aliados más confiables que los nobles escoceses. La venganza requería planificación meticulosa, no ataques desesperados. La segunda consecuencia fue personal. La experiencia de ser cazado como un animal, de depender de la caridad ajena, de ser traicionado por supuestos aliados, creó en Carlos una sed de venganza que se volvería legendaria. Cuando recuperara el poder, sus enemigos pagarían no solo por sus crímenes políticos, sino por cada humillación personal que había sufrido. Worcester no fue solo una derrota militar, fue el crisol donde se forjó el carácter del futuro Carlos II. El joven que huyó de esa batalla sangrienta regresaría algún día como un hombre completamente diferente. Calculador, implacable y determinado a cobrar cada deuda de honor con intereses compuestos por años de humillación y exilio. Los años de exilio transformaron a Carlos en un maestro de la supervivencia. Desde 1651 hasta 1660, vagó por las cortes europeas, tejiendo alianzas frágiles y acumulando deudas que pagaría más tarde con sangre. Su corte itinerante se convirtió en una escuela de intriga donde cada día enseñaba nuevas lecciones sobre traición y lealtad. En París, Carlos cultivó su legendaria reputación de libertino. Sus amantes escandalizaban hasta a la permisiva aristocracia francesa. Lucy Walter le dio su primer hijo bastardo. Bárbara Villiers se convirtió en su amante más notoria. Estas relaciones no eran solo placer, sino política. Cada mujer conectaba a Carlos con redes de poder diferentes. El dinero siempre escaseaba. Carlos vivía de préstamos, pensiones irregulares y la caridad de parientes ricos. Luis XIV le concedía subsidios cuando le convenía políticamente, pero los retiraba cuando Francia necesitaba paz con Cromwell. Esta dependencia financiera humillaba constantemente al rey sin reino. España ofreció una alianza tentadora en 1656. Felipe IV prometió soldados y barcos para invadir Inglaterra a cambio de concesiones comerciales futuras. Carlos aceptó, pero la invasión nunca se materializó. Los españoles utilizaron la amenaza de restauración como herramienta diplomática contra Cromwell sin intención real de arriesgar recursos. La primera grieta en el régimen cromwelliano apareció en 1658. Oliver Cromwell murió el 3 de septiembre, aniversario de sus victorias en Dunbar y Worcester. Su hijo Richard heredó el título de Lord Protector, pero carecía del carisma militar y político de su padre. La Commonwealth comenzó a desmoronarse desde dentro. Carlos observó estos desarrollos con cautela calculada. Sus agentes en Inglaterra reportaban divisiones crecientes entre generales, políticos y sectores religiosos. El nuevo ejército modelo, pilar del régimen, mostraba signos de indisciplina. La oportunidad se acercaba, pero requería paciencia absoluta. Richard Cromwell duró apenas 8 meses en el poder. Los generales lo despreciaban como un civil débil. El Parlamento rabo lo consideraba un obstáculo para sus ambiciones. En mayo de 1659, los militares forzaron su renuncia. Inglaterra quedó sin gobierno efectivo por primera vez en casi 2 décadas. George Monk, comandante de las fuerzas inglesas en Escocia, emergió como figura clave. Veterano de las guerras irlandesas y escocesas, Monk había servido lealmente a Cromwell, pero reconocía que la Commonwealth estaba muerta.
Su decisión de marchar hacia Londres con su ejército cambiaría la historia inglesa. Carlos mantuvo correspondencia secreta con Monk a través de intermediarios. Las negociaciones fueron delicadas. Monk exigía garantías de que no habría venganza masiva contra quienes habían servido a la Commonwealth. Carlos necesitaba mostrar moderación para facilitar su regreso, pero sus instintos clamaban por retribución sangrienta. La declaración de Breda en abril de 1660 fue una obra maestra de ambigüedad política. Carlos prometía amnistía general para sus enemigos, pero las palabras exactas permitían interpretaciones flexibles. El perdón se extendería a todos excepto aquellos que el Parlamento decidiera excluir. Esta fórmula dejaba la puerta abierta para venganza selectiva. El Parlamento Convención, dominado por moderados exhaustos por la inestabilidad, votó por la restauración. La alternativa era anarquía o dictadura militar perpetua. Inglaterra necesitaba la legitimidad que solo un rey ungido podía proporcionar. Carlos había ganado el trono no por conquista, sino por necesidad política. El 29 de mayo de 1660, en su 30º cumpleaños, Carlos entró triunfalmente en Londres. Las multitudes lo aclamaron como libertador. Las campanas repicaron desde 1900 en todas las iglesias. Los cañones rugieron desde la Torre de Londres. Parecía que toda Inglaterra celebraba el fin del experimento republicano. Pero detrás de las sonrisas y ceremonias, Carlos compilaba listas. Los nombres de quienes habían votado por la muerte de su padre, los generales que habían servido a Cromwell, los jueces que habían legitimado el regicidio, los predicadores que habían justificado la rebelión. Cada nombre sería recordado cuando llegara el momento de la retribución. Los primeros meses del reinado restaurado fueron de cautela estudiada. Carlos confirmó al general Monk como duque de Albemarle y le otorgó inmensas recompensas. Otros colaboradores de Cromwell que habían facilitado la restauración recibieron perdones y honores. La moderación calculada tranquilizó a quienes temían baños de sangre. Sin embargo, la moderación tenía límites claros. Los regicidas, aquellos que habían firmado la sentencia de muerte de Carlos I, fueron excluidos específicamente de cualquier amnistía. De los 59 firmantes originales, muchos habían muerto o huido. Pero Carlos estaba determinado a castigar a todos los que pudiera alcanzar. Las primeras ejecuciones comenzaron en octubre de 1660. Thomas Harrison, el primero en ser juzgado, enfrentó la muerte con desafío fanático. Declaró que prefería morir 1000 veces antes que arrepentirse de haber ejecutado al tirano Carlos Estuardo. Su valentía impresionó incluso a Carlos, pero no detuvo la venganza. 10 regicidas fueron ejecutados públicamente con la barbarie, completa reservada para traidores. Fueron ahorcados hasta casi morir, luego bajados vivos para que les arrancaran las entrañas ante sus propios ojos. Finalmente fueron decapitados y descuartizados. Las multitudes londinenses presenciaron estos espectáculos con fascinación mórbida. La verdadera genialidad malévola de Carlos se reveló en su trato a los enemigos muertos. Oliver Cromwell, Henry Ireton y John Bradshaw habían fallecido durante la Commonwealth, pero eso no los protegería de la venganza real. Sus cuerpos serían exhumados y sometidos a ejecución póstuma en el aniversario de la muerte de Carlos I. Cada ejecución enviaba un mensaje calculado. La violencia no era solo castigo, sino teatro político diseñado para aterrorizar a futuros rebeldes. Carlos había aprendido en el exilio que el miedo era más efectivo que el amor para mantener el poder. Sus enemigos necesitaban comprender que desafiar la corona
tenía consecuencias eternas. Paralelamente a la venganza, Carlos reconstruía las instituciones monárquicas, restauró la pompa real, reactivó ceremonias tradicionales y rodeó la corona de nueva majestuosidad. El contraste con la austeridad puritana era deliberado. Inglaterra necesitaba recordar por qué los reyes eran necesarios. La Iglesia anglicana fue restaurada con venganza similar. El Código Clarendon expulsó a ministros puritanos de sus parroquias. Los disidentes religiosos enfrentaron persecución sistemática. Carlos utilizó la religión como herramienta política, castigando a sectores que habían apoyado la Commonwealth. Sin embargo, las primeras grietas en la autoridad restaurada ya eran visibles. La peste de 1665 y el gran incendio de 1666 pusieron a prueba la capacidad de gobierno. Las guerras contra Holanda drenaron el tesoro real. El Parlamento comenzó a rehacer su autoridad sobre finanzas y política exterior. El hermano de Carlos, Jaime Duque de York, se convirtió al catolicismo en secreto. Esta conversión amenazaba el frágil equilibrio religioso que Carlos había construido. La paranoia anticatólica, siempre presente en Inglaterra, comenzó a enfocarse en la familia real misma. El final de la década de 1660 reveló las contradicciones fundamentales del reinado de Carlos. Había recuperado el trono mediante moderación incalculada, pero gobernaba mediante venganza selectiva. Había prometido reconciliación nacional, pero alimentaba divisiones religiosas. Había restaurado la monarquía, pero no había resuelto los conflictos constitucionales que habían causado la guerra civil original. La ejecución póstuma de Cromwell se acercaba como el símbolo supremo de estas contradicciones. Carlos había esperado una década para vengarse del hombre que había destruido a su familia, pero esta venganza macabra también revelaría al mundo la profundidad de su sed de retribución y marcaría el punto donde la justicia se transformaría en obsesión. La década de 1670 trajo tormentas que sacudieron los cimientos del trono restaurado. Carlos había consolidado su venganza contra los regicidas muertos y vivos, pero nuevas amenazas emergían desde direcciones inesperadas. Los errores se acumulaban como nubes de tormenta sobre un reino que había creído encontrar paz tras décadas de convulsión. La conversión secreta de Jaime, duque de York, al catolicismo se filtró gradualmente a la opinión pública. Los protestantes ingleses veían en esta apostasía una traición a la revolución gloriosa que había liberado a Inglaterra del yugo papal. Carlos intentó minimizar el escándalo, pero sabía que la sucesión católica amenazaba la estabilidad dinástica que tanto había costado restaurar. Las guerras contra Holanda demostraron ser desastres financieros y militares. La flota inglesa, antaño dominante, sufrió humillaciones, como el ataque holandés al río Medway en 1667. Los holandeses navegaron por aguas inglesas, hundieron barcos de guerra en sus propios puertos y remolcaron el buque insignia real como trofeo. La invencibilidad naval inglesa quedó expuesta como una ilusión. El tesoro real se encontraba en bancarrota permanente. Los subsidios parlamentarios nunca alcanzaban para cubrir los gastos de guerra, corte y administración. Carlos recurrió a préstamos desesperados de banqueros judíos y comerciantes holandeses. La corona inglesa, que había dominado Europa, ahora mendigaba crédito a sus propios súbditos y enemigos extranjeros. Luis XIV de Francia ofreció una solución envenenada. El rey Sol prometía subsidios regulares a cambio de una alianza secreta contra Holanda y tolerancia religiosa para los católicos ingleses. El Tratado de Dover de 1670 comprometía a Carlos
a declarar su catolicismo personal en el momento oportuno. Era una traición a sus propios súbditos protestantes. La Declaración de Indulgencia de 1672 reveló las intenciones reales de Carlos. Bajo pretexto de tolerancia religiosa general, suspendió las leyes penales contra católicos. El Parlamento respondió con furia, forzando a Carlos a retirar la declaración y aprobar el Test Act, que excluía a católicos de cargos públicos. Su hermano Jaime tuvo que renunciar al almirantazgo. Titus Oates emergió en 1678 como el detonante de la crisis final. Este clérigo corrupto y mentiroso fabricó la conspiración papista, alegando que jesuitas planeaban asesinar a Carlos e imponer a Jaime como rey católico. Las mentiras de Oates cayeron en terreno fértil de paranoia anticatólica acumulada durante décadas. La histeria que siguió superó los peores temores de Carlos. Multitudes londinenses lincharon católicos inocentes. El Parlamento demandó investigaciones masivas. Los jueces, aterrorizados por la opinión pública, condenaron a muerte a católicos basándose en testimonios obviamente falsos. Carlos se vio obligado a permitir ejecuciones que sabía eran injustificadas. Anthony Ashley Cooper, conde de Shaftesbury, lideró la oposición parlamentaria con genio político diabólico. Shaftesbury había servido brevemente a Cromwell antes de facilitar la restauración de Carlos. Conocía los secretos más íntimos del régimen y los utilizaba para chantajear políticamente al rey. Era el enemigo más peligroso, un aliado convertido en adversario. El proyecto de exclusión de 1679 amenazó directamente la sucesión estuarda. Shaftesbury y sus seguidores Whigs propusieron excluir al católico duque de York de la línea sucesoria, transfiriendo la corona al duque de Monmouth, hijo bastardo pero protestante de Carlos. Era un golpe constitucional disfrazado de reforma religiosa. Carlos respondió con la misma astucia que había aprendido en el exilio. Disolvió el Parlamento antes de que pudiera votar la exclusión. Convocó nuevas elecciones. Cuando el nuevo Parlamento también apoyó la exclusión, lo disolvió nuevamente. Demostró que aún controlaba las prerrogativas reales fundamentales. Sin embargo, cada disolución debilitaba su posición. Los gastos de elecciones repetidas agotaron el tesoro. La opinión pública se polarizó entre Whigs exclusionistas y Tories realistas. Las divisiones políticas que habían causado la guerra civil original resurgían con nueva intensidad. Inglaterra parecía dirigirse hacia otro colapso constitucional. La salud de Carlos comenzó a deteriorarse bajo el estrés constante. Los excesos de su juventud pasaban factura. Las noches de libertinaje se convertían en días de dolor físico. Los médicos reales prescribían remedios inútiles para males que eran tanto políticos como físicos. El rey, que había sobrevivido al exilio y la guerra civil, se consumía lentamente bajo el peso de gobernar. James Scott, duque de Monmouth, se convirtió en el centro de una conspiración alternativa. Como hijo bastardo de Carlos, carecía de derechos sucesorios legítimos, pero los exclusionistas lo promovían como rey protestante futuro. Monmouth organizó giras por el oeste de Inglaterra, donde multitudes lo aclamaron como salvador de la fe protestante. Las relaciones familiares se fracturaron irreparablemente. Carlos amaba a Monmouth como hijo, pero no podía tolerar su ambición dinástica. Jaime, el heredero legítimo, sospechaba que Carlos secretamente favorecía a su bastardo protestante sobre su hermano católico. La familia real se dividía exactamente como las familias inglesas se habían dividido durante la Guerra Civil. Los últimos años de la década de 1670 vieron a Carlos cada vez más aislado. Sus antiguos aliados lo abandonaban o traicionaban.
Sus enemigos ganaban fuerza en el parlamento y las calles. Las finanzas reales colapsaban. La sucesión dinástica estaba cuestionada. Las divisiones religiosas amenazaban con explotar en violencia civil. En 1681, Carlos convocó el parlamento en Oxford, lejos de las multitudes londinenses hostiles. Los Whigs llegaron armados y escoltados, esperando confrontación. La atmósfera era de guerra civil inminente. Carlos había aprendido a leer estos signos durante su juventud. Inglaterra se acercaba al borde del abismo una vez más. La crisis alcanzó su clímax cuando Carlos disolvió el Parlamento de Oxford, después de solo una semana. Los Whigs quedaron estupefactos. Esperaban forzar la aprobación de la exclusión, pero Carlos demostró que prefería gobernar sin parlamento antes que ceder en la sucesión. Era una apuesta desesperada que podía costarle el trono. Los subsidios franceses secretos permitieron a Carlos gobernar sin parlamento durante los últimos años de su reinado. Luis XIV pagaba la independencia parlamentaria del rey inglés, pero el precio era la subordinación de la política exterior inglesa a los intereses franceses. Carlos había recuperado el poder absoluto vendiéndose al enemigo tradicional de Inglaterra. La represión de la oposición Whig comenzó en 1683. Shaftesbury huyó a Holanda, donde murió en el exilio. Russell y Sidney fueron ejecutados por traición. La conspiración de Rye House, un supuesto complot para asesinar a Carlos, proporcionó pretextos para eliminar a los líderes exclusionistas restantes. La venganza había llegado finalmente para quienes habían desafiado la autoridad real. Pero la victoria tenía sabor amargo. Carlos había derrotado a sus enemigos, pero Inglaterra estaba exhausta por 20 años de crisis política continua. El pueblo ansiaba estabilidad, pero la sucesión católica de Jaime prometía nuevos conflictos. Carlos había ganado la batalla, pero perdía la guerra por el alma de Inglaterra. En los últimos meses de 1684, mientras Carlos se preparaba para su propia muerte inevitable, una pregunta lo atormentaba. ¿Había salvado la monarquía estuarda o simplemente retrasado su destrucción final? La respuesta llegaría pronto, cuando el mismo pueblo que había aclamado su restauración se alzaría contra su sucesor católico en una revolución que expulsaría para siempre a los estuardos del trono inglés. El 2 de febrero de 1685, a las 11:45 de la mañana, Carlos II sufrió un ataque súbito mientras se afeitaba en sus aposentos reales. El rey, que había sobrevivido al exilio, la guerra, las conspiraciones y las crisis políticas, se desplomó víctima de su propio cuerpo agotado. Los médicos diagnosticaron apoplejía, pero las décadas de excesos y tensiones habían cobrado finalmente su precio. Durante 5 días agonizantes, toda Inglaterra contuvo el aliento. El rey, que había restaurado la monarquía, yacía inconsciente mientras cortesanos, políticos y espías evaluaban las implicaciones de su muerte inminente. Jaime, duque de York, esperaba en los pasillos de Whitehall para heredar un trono envenenado por 2 décadas de conflictos religiosos. Los síntomas de Carlos eran brutales. Convulsiones violentas sacudían su cuerpo real. Vómitos constantes impedían que retuviera alimentos o medicinas. Su piel adquirió el color ceniciento de la muerte próxima. Los médicos aplicaron remedios medievales, sangrías, ventosas, purgantes, que solo aceleraron su deterioro. En sus momentos de lucidez, Carlos manifestó remordimientos inesperados. Pidió perdón por las ejecuciones de católicos inocentes durante la histeria de la conspiración papista. Expresó pesar por haber sacrificado principios religiosos por conveniencia política. El libertino impenitente mostraba una conciencia que había mantenido oculta durante décadas.
La revelación más impactante llegó en sus últimas horas. Carlos confesó en secreto su conversión al catolicismo, recibiendo los últimos ritos de un sacerdote jesuita escondido tras biombos en la habitación real. El rey que había defendido el anglicanismo toda su vida murió como el católico que siempre había sido en su corazón. Era la última traición a sus súbditos protestantes. Su muerte, el 6 de febrero, marcó el fin de una era y el inicio de 1900, una catástrofe dinástica. Jaime II ascendió al trono como el primer rey abiertamente católico desde María Tudor. Los temores protestantes de una restauración papal parecían materializarse. Inglaterra enfrentaba exactamente la crisis que Carlos había intentado evitar durante 25 años. El funeral de Carlos fue una ceremonia ambigua que reflejó las contradicciones de su reinado. Oficialmente anglicano, se celebró en la abadía de Westminster con toda la pompa debida a un rey. Secretamente católico, sus simpatizantes papistas celebraron misas privadas por su alma. Incluso en la muerte, Carlos mantenía identidades duales. Las acusaciones contra su legado comenzaron inmediatamente. Los Whigs lo denunciaron como un tirano que había vendido Inglaterra a Francia por subsidios secretos. Los puritanos lo condenaron como un libertino que había corrompido la moralidad nacional. Los republicanos lo recordaron como un vengador, cruel que había profanado cadáveres por rencor personal. El pueblo común tenía memorias más complejas. Carlos había sido el rey alegre que devolvió festivales y teatros tras la austeridad puritana. Había caminado por los parques londinenses sin guardaespaldas excesivos, mostrando una informalidad que contrastaba con la rigidez de su padre. Había permanecido en Londres durante la peste cuando otros huyeron. Estas acciones habían generado afecto genuino. Pero las clases educadas compilaban acusaciones más específicas. Había permitido que Francia dominara la política exterior inglesa. Había gobernado sin parlamento durante años, violando principios constitucionales fundamentales. Había perseguido a protestantes disidentes mientras protegía secretamente a católicos. Había preparado el camino para la catástrofe dinástica que ahora enfrentaba Inglaterra. Los regicidas supervivientes, escondidos en Holanda y Nueva Inglaterra, vieron su muerte como justicia divina. Carlos había casado a sus compañeros hasta Pintos, la muerte o el exilio, pero no había logrado exterminar completamente la semilla republicana. Edmund Ludlow, refugiado en Suiza, escribió que Dios había visitado al tirano con juicio apropiado por sus crímenes contra el pueblo de Inglaterra. La Iglesia anglicana evaluó su legado con perspicacia contradictoria. Carlos había defendido nominalmente el protestantismo estatal, pero sus simpatías católicas habían sido evidentes para cualquier observador astuto. Había perseguido a disidentes puritanos mientras practicaba tolerancia secreta hacia papistas. Su conversión en 1900, el lecho de muerte confirmó las sospechas de décadas. Los católicos ingleses lloraron sinceramente su muerte. Carlos había sido su protector secreto durante tiempos de persecución feroz. Había salvado vidas católicas, arriesgando su propia popularidad política. Su conversión final validaba la fe que había defendido discretamente durante décadas de disimulación necesaria. Los veteranos de las guerras civiles recordaron aspectos diferentes de su carácter. Quienes habían luchado por su padre lo respetaban como el legítimo heredero que había restaurado el honor dinástico. Quienes habían servido a Cromwell lo temían como el vengador que había ejecutado a sus camaradas. Ambos grupos reconocían su determinación feroz y memoria implacable. Las mujeres de la corte proporcionaron testimonios íntimos sobre su personalidad privada.
Sus amantes lo describían como generoso, divertido y sorprendentemente considerado para un monarca absoluto. Había reconocido legalmente a 14 hijos bastardos, proporcionándoles títulos y sustento. Su última preocupación había sido asegurar el bienestar de Nell Gwyn, su favorita plebeya. Los diplomáticos extranjeros evaluaron su impacto internacional. Luis XIV lo había considerado un cliente útil, pero poco confiable. Los embajadores holandeses lo habían respetado como un adversario astuto que había aprendido de sus derrotas juveniles. Los príncipes alemanes lo recordaban como el refugiado real que había sobrevivido contra probabilidades imposibles. Las acusaciones más graves se centraban en su venganza póstuma contra Oliver Cromwell. La exhumación y mutilación del cadáver del Lord Protector había escandalizado incluso a partidarios realistas. La emasculación simbólica de los restos de Cromwell revelaba una sed de venganza que trascendía la muerte misma. Era una profanación que manchaba el honor real. Esta venganza macabra se había extendido a otros enemigos muertos. Henry Ayrton y John Bradshaw habían sufrido ejecuciones póstumas similares. Sus cabezas habían adornado picas como advertencias a futuros rebeldes. Carlos había demostrado que su memoria era más larga que la vida humana, que la traición contra la corona tenía consecuencias eternas. Sin embargo, algunos observadores contemporáneos defendían estas acciones como justicia simbólica necesaria. La ejecución de Carlos I había sido un crimen sin precedentes contra la autoridad divina. Los regicidas habían quebrado el orden sagrado que sustentaba la civilización cristiana. Su castigo póstumo restauraba el equilibrio moral del universo. Los últimos días de Carlos también revelaron arrepentimientos personales inesperados. Expresó remordimiento por haber permitido ejecuciones de católicos inocentes durante la histeria antipapista. Pidió perdón por haber sacrificado vidas humanas por conveniencia política. Estos momentos de conciencia humanizaban al monarca que había parecido implacablemente calculador. Su conversión final al catolicismo era tanto acto de fe como declaración política. Carlos había mantenido creencias católicas secretas durante 3 décadas, pero las había subordinado a la supervivencia dinástica. Solo en el lecho de muerte pudo expresar honestamente su fe real. Era un último acto de desafío a la ortodoxia protestante que había fingido defender. El testamento de Carlos reflejaba las prioridades de un hombre que había aprendido duramente el valor de la lealtad personal. Recompensó generosamente a sirvientes que habían arriesgado sus vidas durante la huida de Worcester. Proporcionó pensiones para las familias de católicos ejecutados injustamente. Aseguró el futuro de sus hijos bastardos y sus madres. Jaime II heredó no solo una corona, sino una crisis constitucional irresoluble. Los problemas que Carlos había manejado mediante astucia política y compromisos pragmáticos ahora exigían soluciones definitivas. La sucesión católica que Carlos había defendido desesperadamente se convertiría en la causa de la expulsión final de los Estuardos del trono inglés. En sus últimas horas, Carlos había murmurado palabras que resumían su filosofía política. No he sido nunca de viajes nuevamente. Había aprendido en el exilio que la supervivencia requería flexibilidad, compromiso y ocasionalmente traición a principios abstractos. Pero también había demostrado que algunas humillaciones nunca se olvidan ni se perdonan. Su muerte marcó el fin del último rey inglés que había conocido personalmente tanto la gloria del poder absoluto como la degradación del exilio total.
Carlos II había experimentado los extremos completos de la condición real, desde mendigo refugiado hasta monarca vengativo. Esta experiencia única había forjado un carácter complejo que desafiaba juicios simples. La muerte de Carlos II, el 6 de febrero de 1685, fue tanto un final como un presagio. Su cuerpo fue sepultado en la abadía de Westminster con honores reales, pero su alma había partido hacia el juicio divino cargando el peso de 25 años de decisiones que habían forjado el destino de Inglaterra. El rey que había mandado cortar los testículos de un enemigo muerto enfrentaba ahora un tribunal donde la venganza terrenal carecía de significado. Los funerales reales siguieron protocolos anglicanos estrictos, pero los católicos celebraron misas secretas por quien había muerto en su fe. Esta dualidad final simbolizaba una vida construida sobre contradicciones. El defensor público del protestantismo, que había sido secretamente papista, el rey alegre que había ordenado ejecuciones brutales, el libertino que había trabajado incansablemente por la supervivencia dinástica. Su memoria fue inmediatamente disputada por facciones enemigas. Los Tories lo veneraron como el salvador de la monarquía tras décadas de caos republicano. Los Whigs lo denunciaron como un tirano que había vendido Inglaterra a Francia por subsidios secretos. Los puritanos lo recordaron como el restaurador de la corrupción moral. Los católicos lo llorarían como mártir secreto de la fe verdadera. Jaime II ascendió al trono heredando los problemas que Carlos había logrado contener, pero no resolver. El nuevo rey carecía de la astucia política de su hermano. Donde Carlos había disimulado sus simpatías católicas, Jaime las proclamaba abiertamente. Donde Carlos había cedido cuando era necesario, Jaime se mostraba inflexible. La catástrofe dinástica que Carlos había retrasado durante décadas se materializó en menos de 4 años. La Revolución Gloriosa de 1688 expulsó definitivamente a los Estuardos del trono inglés. Jaime II huyó a Francia exactamente como Carlos había huido 40 años antes, pero esta vez no habría restauración. Guillermo de Orange y María Estuardo establecieron una monarquía constitucional que limitó para siempre el poder real. La obra de Carlos se desmoronó en una generación. Las reformas constitucionales que siguieron validaron retrospectivamente las críticas de sus enemigos. El Bill of Rights de 1689 prohibió la suspensión de leyes sin consentimiento parlamentario, práctica que Carlos había utilizado repetidamente. El Act of Settlement de 1701 excluyó permanentemente a católicos de la sucesión, convirtiendo en ley la exclusión que Carlos había combatido desesperadamente. Sin embargo, aspectos fundamentales de su legado perduraron. Carlos había demostrado que la monarquía podía sobrevivir crisis aparentemente fatales mediante adaptación y pragmatismo. Había establecido un modelo de realeza que combinaba majestuosidad ceremonial con informalidad personal. Su capacidad para conectar con súbditos comunes se convirtió en característica esencial de la monarquía británica moderna. La venganza póstuma contra Oliver Cromwell se convirtió en símbolo de la brutalidad real, pero también estableció precedentes sobre el alcance del poder monárquico. La cabeza de Cromwell permaneció empalada sobre Westminster Hall durante más de 20 años, recordando a generaciones que la traición contra la corona tenía consecuencias eternas. Cuando finalmente cayó durante una tormenta en 1685, parecía marcar simbólicamente el fin de la era de venganza personal que Carlos había encarnado. Los historiadores posteriores debatirían incansablemente el carácter de Carlos II. Los Whigs del siglo XVIII
Lo denunciaron como un tirano corrupto que había retrasado el progreso constitucional. Los románticos del siglo XIX lo celebraron como un caballero galante que había restaurado la alegría tras la austeridad puritana. Los académicos modernos lo presentan como un político pragmático que navegó crisis imposibles con astucia extraordinaria. Su tratamiento de enemigos vivos y muertos reveló aspectos fundamentales de la naturaleza del poder real. Las ejecuciones de 1902, regicidas, fueron actos de justicia legal, pero la profanación de cadáveres trascendía cualquier precedente jurídico. Carlos había demostrado que su memoria era más larga que la vida humana, que la humillación personal demandaba retribución más allá de la muerte. Era una lección que futuras generaciones de rebeldes recordarían con terror. La ironía suprema de su legado se reveló durante las crisis jacobitas del siglo XVIII. Los partidarios de Jaime II y sus descendientes adoptaron muchas tácticas que Carlos había perfeccionado: propaganda política, redes de espionaje, alianzas extranjeras secretas, promesas de tolerancia religiosa. Los enemigos de los Estuardos habían aprendido las lecciones que Carlos había enseñado. Sus reformas administrativas sobrevivieron mucho más tiempo que su dinastía. La reorganización de la Marina Real, el patrocinio de ciencias y artes, la reconstrucción de Londres tras el Gran Incendio, la modernización de finanzas estatales. Estas innovaciones proporcionaron fundamentos para la futura grandeza británica. El rey, que había sido acusado de vender Inglaterra a Francia, había sembrado semillas de la supremacía naval que dominaría los océanos durante 2 siglos. Las mujeres que amó preservaron memorias íntimas que humanizaban al monarca público. Nell Gwyn, su favorita plebeya, recibió una pensión real que honró hasta su muerte. Bárbara Villiers se casó con nobleza extranjera, llevando historias de la corte más libertina de Europa. Sus 14 hijos bastardos fundaron dinastías ducales que perpetuaron la sangre real en líneas alternativas. La conversión católica final de Carlos cambió retrospectivamente la interpretación de todo su reinado. Acciones que habían parecido cálculos políticos se revelaron como manifestaciones de fe sincera. Su protección secreta de católicos durante persecuciones adquirió dimensiones heroicas. Su tolerancia religiosa, criticada como debilidad política, se transformó en virtud cristiana. La literatura y arte del periodo Stuart tardío inmortalizaron aspectos contradictorios de su personalidad. Dramaturgos como Dryden celebraron su patronazgo de artes, mientras satirizaban discretamente sus excesos sexuales. Pintores como Lely lo retrataron con majestuosidad real que ocultaba vulnerabilidades psicológicas. Cronistas contemporáneos registraron anécdotas que revelaban tanto encanto personal como crueldad calculada. Su impacto en el desarrollo del sistema parlamentario británico fue paradójico. Carlos había resistido fieramente la limitación del poder real, pero sus conflictos con el Parlamento habían establecido precedentes constitucionales fundamentales. Las crisis de exclusión habían definido los límites del poder parlamentario sobre la sucesión dinástica. Sus disoluciones repetidas habían clarificado las prerrogativas reales restantes. El modelo de monarquía constitucional que emergió tras 1688 incorporaba lecciones aprendidas durante los conflictos de Carlos con sus parlamentos. Los soberanos futuros gobernarían mediante persuasión más que coerción. La pompa real se mantendría, pero el poder real se ejercería dentro de límites constitucionales estrictos. Era una síntesis que Carlos había rechazado, pero que sus luchas habían hecho inevitable. Las técnicas de supervivencia política que Carlos
había perfeccionado durante el exilio se convirtieron en elementos permanentes de la estadística europea. La diplomacia secreta, los subsidios extranjeros, las alianzas matrimoniales, la propaganda religiosa, el espionaje internacional. Estas herramientas que Carlos había empleado desesperadamente se normalizaron en las relaciones entre estados. Su legado final trascendía juicios morales simples. Carlos II había sido simultáneamente salvador y destructor de la monarquía estuarda. Había restaurado la institución real después del experimento republicano, pero había preparado inadvertidamente su limitación constitucional permanente. Había vengado la muerte de su padre, pero había garantizado que ningún rey futuro ejercería poder absoluto. La Inglaterra que Carlos dejó al morir era fundamentalmente diferente de la que había heredado en 1660. Más próspera, más tolerante, religiosamente más conectada con Europa, más consciente de sus derechos constitucionales. El precio de esta transformación había sido medido en vidas humanas, principios traicionados y humillaciones nacionales. Pero el progreso histórico raramente llega sin costos morales complejos. El rey que había mandado cortar los testículos de Oliver Cromwell en público había demostrado que la venganza personal podía coexistir con visión política astuta. Su brutalidad selectiva había aterrorizado a enemigos, mientras su moderación calculada había tranquilizado a neutrales. Era una lección sobre el ejercicio del poder que futuras generaciones estudiarían con fascinación y horror. Fim da história você, nobre espectador, que caminhou conosco pelos salões sombrios da história, o que leva consigo dessa jornada? Se esta narrativa te tocou, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem ama história viva e intensa. E não perca o próximo episódio. Falaremos sobre a brutal vingança de Henrique VIII contra Ana Bolena e como um rei apaixonado se transformou no tirano mais temido da Inglaterra. Nos vemos lá.